Casi 200.000 estudiantes perdieron más de la mitad del año escolar del 2023. La mayoría de ellos de enseñanza básica. Esto de acuerdo a cifras de Acción Educar. Para profundizar en estas preocupantes números nos acompaña Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muchas gracias, muy bien. Gracias. A ver, antes de entrar los números de este tema de los alumnos que perdieron casi la mitad del año en clases, hace pocos días se cumplió un año del plan de reactivación educativa. ¿Cuál es tu balance? A ver, el plan de reactivación está bien inspirado, tiene los pilares correctamente... Uno recuerda cuando se lanzó, sí, recibió el apoyo transversal. Sí, es que está bien pensado, enfoca en la convivencia, en los aprendizajes, en la asistencia. Nadie podría criticar, pueden haber pequeños detalles, pero es un buen plan. El problema es que no tiene ni la prioridad política que requiere dentro de cómo se maneja el Ministerio de Educación, y no tiene detrás los recursos que le permitan tener el volumen, o sea, que cubrir la cantidad de personas, de colegios que se requiere para enfrentar el daño que hizo la pandemia. Tú dices, no tiene la prioridad política. ¿Dónde, a juicio de ustedes, está la prioridad política hoy día en educación de parte del gobierno del presidente Boric? No es el juicio mío, es cosa de ver en la agenda legislativa. Se ha comprometido un proyecto para pagar la llamada deuda histórica de los profesores, que todavía no ha aparecido, estaba comprometido para diciembre. Tanto el presidente, el ministro Marcel y también el subsecretario de Educación Superior han comprometido la condonación del CAE o algunas variaciones de esas. Y está un proyecto de ley que debiera mejorar la implementación de la nueva educación pública, de los SLEP. Esa es la agenda del Ministerio, y si uno mira más concretamente el presupuesto nacional, el presupuesto de 2024, la gratuidad crece en 200.000 millones. En el caso de la reactivación educativa, 17.000. O sea, no alcanza a ser ni un 10%. Esas son las prioridades. Porque de acuerdo a la misma información que hoy día dio a conocer el Mercurio, salía citado las declaraciones de Joaquín Walker, el secretario ejecutivo del plan de reactivación del gobierno. Él decía, a ver, aquí hay un plan de revinculación y asistencia que este año se va a aumentar un 30% de los fondos, que este año debuta el sistema de monitoreo junto al Banco Interamericano de Desarrollo, que hoy día la prioridad es la reactivación, dice Joaquín Walker, a quien cito, secretario ejecutivo del plan de reactivación. No, yo creo que eso es claramente lo que ellos desean proyectar, pero no se ve en los hechos. O sea, todavía es un proyecto en términos de financiamiento muy pequeño. Las tutorías, que es la principal política de reactivación fijada en el aprendizaje, tiene una cobertura máxima de 20.000 personas. Está basada en voluntarios. Ni siquiera hemos sido capaces de contratar profesores para poder complementar el sistema educativo. O sea, estamos en el caso de las tutorías, muchos participamos como tutores durante todo el año pasado. ¿Tiene que ser remunerado? Hoy día, los que hemos tenido la suerte de ser tutores, es voluntario. Sí. No puede ser voluntario si es la principal política de reactivación del gobierno. O sea, tenemos que poner los recursos donde tiene que estar la prioridad, porque no podemos monitorearlo correctamente, porque no tiene el volumen. Los voluntarios, lamentablemente, son pocos siempre. Necesitamos un volumen mucho mayor. No podemos tener seguimiento y no podemos integrar esto al sistema escolar. Termina siendo una cosa paralela. Por fuera, los tutores con los estudiantes, pero ¿dónde está el establecimiento educacional como gestor de esta herramienta? Está muy fuera. Después, los revinculadores, personas que iban a ser contratadas por los municipios para traer de vuelta quienes sí. La mitad de los municipios no tiene suficiente gente para montar un equipo. No tuvo suficientes recursos para poder montar un equipo. Apenas contratar a una persona ni siquiera profesional en este caso. Entonces, no es que no se esté haciendo nada, pero una prioridad es algo que lamentablemente no resiste análisis. No es la prioridad del gobierno. La prioridad del gobierno es gastarse cifras que están en los varios miles de millones de dólares en el pago de la deuda histórica. Vimos... pero todavía ni siquiera hay un monto asignado. En el caso del CAE ni siquiera hay un cálculo que se conozca. No estamos ni cerca de un desembolso. Pero hay dos compromisos escritos, tanto del ministro de Hacienda como del presidente de la República, de que esos son los proyectos que van a salir ahora. ¿Cree que esos compromisos al final comprometen, más allá que no hay un desembolso al día de hoy, esos compromisos comprometen lo que está sucediendo hoy día? Por supuesto. O sea, esa es la agenda legislativa que está comprometida para antes de la cuenta pública, en el caso de los profesores, y antes del nuevo presupuesto. Está comprometido por escrito por el ministro de Hacienda. O sea, eso es lo que tenemos hoy día concretamente. O sea, a tu juicio, Daniel, este plan de reactivación educativa tiene muy buenas intenciones, apoyo transversal, pero en la práctica, en buen chileno, ¿no ha tenido las lucas para que funcione en la magnitud que se necesita? Así es. Y lamentablemente en política pública los recursos son prioridad. Pero hay otras señales. Por ejemplo, se hizo un consejo que iba a evaluar la reactivación y monitorearla. El consejo súper transversal, había de todos los colores políticos, sensibilidades. Emitió un informe. Nunca hemos sabido qué políticas se han hecho
respecto a ese informe, no se ha monitoreado. Falta seguimiento, te juro. Falta seguimiento. Él no ha vuelto a sesionar, por lo menos públicamente no se ha sabido que haya vuelto a funcionar. Entonces, ¿por qué esa entrar y salir, esa desconexión? Eso finalmente me parece que es difícil plantearlo como una prioridad. Uno recuerda, Daniel, cuando sale el ministro Ávila, la principal crítica era la lentitud, el no asumir esto como una urgencia. Y una crítica que también venía desde su mismo sector, no era algo que venía solamente de la oposición. ¿Ha cambiado eso con el ministro Cataldo, juzgue usted? A mí, yo tenía la esperanza que cambiara al principio, porque por el ministro Cataldo, pero creo que no se ha observado. Ahora, él ha estado metido en la contingencia que le toca a cualquier ministro de Hacienda, de Educación, los SLEP, los paros de profesores, que evidentemente no ayudan a esto. Pero una prioridad tiene que ver también, Andrés, con una conducción política, con decir, bueno, esta enorme maquinaria que es el Ministerio de Educación va a estar con un objetivo. Y ese objetivo todo el mundo lo sabe. Pero si tú le preguntas a cualquier persona en qué está el Ministerio de Educación, no saben. Y eso te muestra que hay que no se ha sido capaz de instalar una prioridad política para el país. Y estamos hablando del futuro, de las próximas generaciones, cosas que nos va a costar mucho más caro. Y déjame poner un último punto. Si tú estás pensando en la reactivación, tú estás pensando en el futuro, estás pensando en quienes vienen. Pero los recursos que se han comprometido en los proyectos de ley van al pasado, van al pago de la deuda histórica, que es un problema que tiene 30, 40 años y no más. Vas al pago de la condonación del CAE, es decir, pagarle a personas que ya se titularon, que ya estudiaron, que ya están fuera del sistema educacional. Entonces tú no puedes decir que tu prioridad está en la educación cuando tus recursos van a quienes ya ni siquiera están en el sistema. Daniel, a ver, vamos a los números que decíamos en la presentación. 196.000 alumnos que perdieron más de la mitad de las clases el año pasado, 2023. Sobre todo concentrado en educación básica. Claro, en términos de números son más... Pero uno debiese pensar, y uno ve los números, por ejemplo, en términos de deserción, siempre son mayores en la educación, muchas veces en la educación media. ¿Por qué se concentra en la básica los que pierden clase? Bueno, la deserción ha cambiado de característica desde la pandemia y se ha expandido a niveles más chicos. Eso es algo muy Pero sobre todo en los primeros años, cuando hay una sensación de que primero o segundo básico quizás no es tan importante. Hemos visto eso en parvularia. De hecho, por primera vez la encuesta CACEN mostró una baja en la cobertura de parvularia. Eso es gravísimo. Ahí está la discusión del kinder obligatorio. Exactamente. Es como si hubiésemos aumentado la mortalidad infantil. Es una cuestión inaceptable que hayamos, después de tantos años peleando por aumentar la educación parvularia, por el impacto enorme que tiene en el desarrollo futuro de los alumnos, cayó la cobertura y no se oye, digamos, un plan, alguna política que vaya enfocado a eso. Las prioridades van por otro lado. Entonces, eso de nuevo nos reafirma que no hay una prioridad en el sistema escolar, en el funcionamiento del sistema escolar como sistema, sino más, lamentablemente, ciertas agendas como el Colegio de Profesores que se quieren priorizar. ¿Por qué crece la inasistencia? Porque uno pensaría, a razón de la pandemia, había razones lógicas, pero ahora se supone que estamos en una normalidad. A ver, hay varias razones. Globalmente, hay que decirlo, globalmente ha sido muy difícil volver combatir el ausentismo aprendido de la pandemia. Tiene que ver con la valoración de los padres, y es importante también, y el Ministerio podría hacerlo, una campaña, decir a los padres, oiga, usted tiene el deber preferente, el deber de enviar a sus hijos a educarse. No puede, es un derecho de ellos, no se puede soslayar, y eso sería muy útil. También hay una pérdida de valorización del sistema escolar, porque también hay un permanente digamos, discurso de que no sirve, de que el mérito no sirve, de que da lo mismo, que todo depende de la cuna, que todo depende de tu esfuerzo, da lo mismo, todo depende de dónde tú estás socialmente, cómo te va en la vida, y eso obviamente mucho no motiva a mantenerse en el colegio. Y eso es algo que es bien dañino, porque hoy día nuestro sistema apostó, a partir del gobierno de la presidenta Bachelet, en la educación superior. Hoy día prácticamente la PAES admite al 80% de quienes postulan. Casi no hay selección, no es un sistema selectivo. Casi todo el mundo entra. O sea, 8 de 10 que postulan entran a la educación superior. A la universidad, ni siquiera a la educación superior, a la universidad. Y además, gratis. 450.000 personas gratis. ¿Por qué hay alumnos en la educación media que no están aprovechando esa oportunidad? O sea, estamos perdiendo recursos al no preocuparnos de la educación. También en el tema de la asistencia, Daniel, estaba revisando números 2023. Partió bien, pero después cayó en agosto-septiembre. Es algo normal, y también lo mismo provoca en la asistencia, que bajó al principio de año, pero después tiende a subir. ¿Es un comportamiento normal este? Es variable la asistencia siempre en el año, baja en el invierno, depende de los pics virales también, sobre todo los alumnos más chicos, pero también en los más grandes. Hay variaciones, pero aquí la medida clave era mejorar el 2022.
Cada vez que estuviéramos bajo el 2022 era realmente negativo. ¿Por qué? Porque el 2022, recordemos, estábamos con mascarilla. O sea, la pandemia estaba, hoy día la pandemia sea algo muy, muy lejano, pero el 22 estábamos con la pandemia encima y por lo tanto se estableció, como podría decir, la línea de base. O sea, peor que esto no podemos estar. Y hoy día estamos peor. ¿Cuánto de relación puede tener, de acuerdo a lo que ustedes han podido pesquisar, uno revisa otros estudios, en la deserción o inasistencia, sobre todo de educación media para arriba, niños de 14, 15, 16 años? El fenómeno de las bandas juveniles, el fenómeno muchas veces que se ven en ciertos barrios, en ciertas comunas, los niños ven, los jóvenes ven, que quizás estar dentro de una banda, ahí, ¿para qué voy a estudiar si aquí tengo plata, tengo las mejores zapatillas, el mejor celular, el mejor estatus, tengo todo? Al final, ¿cuánto afecta eso en estos números? ¿Cuánto afecta el tema del fenómeno de las bandas juveniles, de las grandes, incluso el crimen organizado que involucra a jóvenes? A ver, es una discusión más antigua esta. Sí, no, tiene que ver con la pertinencia de la educación escolar. Cuando la educación escolar se hace universal, es decir, todo el mundo entra obligado, y efectivamente lo logramos nosotros a fines de los años 2000, empieza a ocurrir que, como el sistema es altamente segregado y las oportunidades están segregadas, muchos jóvenes ven con razón que lo que le enseñan en el colegio no le hace sentido a su vida presente. Esa promesa de llegar a un futuro profesional. Claro, es que son dos cosas. Una es, ¿me es pertinente lo que me dicen para mí hoy? O sea, ¿me están hablando de lo que me interesa? Esa es una cosa, el currículum. Y dos, si es que realmente hago el esfuerzo y llego a la educación superior, que es la promesa que Chile no puso la promesa en la educación media, sino en la superior, bueno, voy a lograr mis objetivos. Y lo que hemos visto es que efectivamente, no solamente en el crimen organizado, pero también en otras cosas, se ven oportunidades más rápidas, aparentemente más rápidas, para el progreso, pero esas tienen tope. Ya. Que es lo que el caso clásico es, por ejemplo, un alumno que deserta en segundo medio, va a trabajar, no necesariamente en el crimen, va a trabajar a la feria con su papá, lo va a ayudar y logra hacer un poco de plata, quizás no tan poca plata, y se da cuenta que aquí hay algo mejor que el colegio. Pero luego, cuando tiene 23 y quiere quizás hacer familia, se da cuenta que está topado. A ese alumno tenemos que volver a recogerlo y decirle bienvenido no al sistema escolar, pero no al mismo sistema escolar, que ya no le va a hacer sentido. Y para eso hay un proyecto de ley que lamentablemente este gobierno no ha tramitado, que se llama de reingreso, que es cómo educamos a los adultos que han desertado. Es decir, a esos desertores no hay que darlos por perdidos, hay que tratar de traerlos. Adultos, pero darles, o sea, estamos hablando de 20, 25, 30 años. Pero hay que darles exactamente lo que necesitan, por ejemplo, para acceder a la educación superior. Daniel, por último, ¿cuánto también afecta, y aquí paso a citar un libro que creo que es muy interesante, el último que sacó Pablo Ortúzar, que se llama Sueños de cartón, que él analiza un poco el fenómeno de la sobreoferta de carreras profesionales, la sobreoferta final de cartones universitarios a muchas personas, jóvenes, mujeres, hombres, que se les prometió durante mucho tiempo que el sueño profesional iba a ser el éxito al final. Tú vas a llegar y obviamente la cuna no te va a definir en tu carrera al final profesional. Y es lo que distingue ahí es que tenemos una cantidad de profesionales, tenemos una cantidad, en muchas labores, en muchos segmentos, abogados, periodistas, ingenieros de todo tipo, que al final esa promesa no fue tal, pese a que tienen el cartón, pese a que son abogados, prácticamente el que llegó arriba siempre es el mismo, tenía por amistades, por el mismo círculo, porque venía a este colegio. ¿Cuánto también hay de eso? Bueno, a mí me parece que lo que hace Pablo Ortúzar en su libro es plantear una tesis, pero no la demuestra. No entrega ni un solo dato que permita realmente probar que lo que él establece es cierto. Me parece más bien que ese libro lo que hace es tratar de entender desde una perspectiva sociológica cómo las actuales autoridades crearon una masa electoral para sí mismo y para disputar el poder. Me parece que esa es como la tesis detrás. Pero educacionalmente el libro es tremendamente débil, porque no explica, no da evidencia de, bueno, si es que hay un exceso de qué profesionales, bueno, ¿cuántos son? ¿Dónde están? ¿En qué puestos nos están quedando? Todos podemos escuchar de repente. O sea, uno no se puede quedar porque escucha una vez que hay un Uber que tiene un título. Es más percepción. Por ejemplo, cuando se habla siempre de que aquí en Chile se necesita más hincar el diente en la técnico profesional que lo universitario. ¿Dónde están las bases de datos? ¿Dónde están las pruebas, los estudios? Yo creo que es menos que una intuición. Yo creo que es más bien es una tesis que no está demostrada en el libro y creo que hace mucho daño. Porque la educación superior hoy día Chile tiene el mayor premio salarial de la OECD. Es decir, la alternativa de lo que plantea Ortúzar es no estudiar, y no estudiar te condena a ganar un 60% menos que un profesional. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Restringir la educación? Creo que es muy irresponsable. Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Gracias a ti.